Bien, las perspectivas que vimos ayer fue la anecdótica, popular, descriptiva, cronológica, épica, y nos quedamos hablando a punto de hablar de la literaria. Les decía que hay gente que no le gusta de repente leer la historia, pero sí le gusta leer libros históricos, es decir, libros ubicados en un momento preciso. Y eso es una forma muy buena de también indagar el pensamiento, la cultura, la forma de entendimiento de los hombres de ese momento. Eso va ayudando, ¿verdad? No es lo mismo la manera como redactaba un hombre griego, ¿verdad? Ahí por el año 400 antes de Cristo, a cómo redactará un hombre medieval, ¿verdad? Ahí por el año 1200, o como redactará un hombre de renacimiento. Cada uno tiene un estilo muy diferente. Hay intereses sociales, políticos, económicos, religiosos diferentes. Y todo eso ayuda a clasificar más o menos cómo estaba la cultura humana en ese momento preciso de la historia. Como ejemplo puse algo literario, pero que no parece literario. La piedra del rey Hammurabi, ¿verdad? Que guarda las primeras leyes penales del pueblo sumerio. Por otro lado, también la gente a veces le gusta empezar a estudiar historia a través de la pintura, del arte. Así que está la perspectiva también pictórica. Va a los museos, ¿verdad? Hay gente que cree que es la mejor manera de aprender historia. Yo considero que debe haber un complemento de todo esto, ¿verdad? Eh, Tampoco podemos decir que se aprende muchísimo de historia solo viendo el arte. Es importante también indagar sobre la estructura social, política, económica, para entender realmente la cultura. El arte nos muestra personajes, eventos, estilos, ¿verdad? Arquitecturas, vestimentas, pero no nos informa sobre los intereses, ¿verdad? Existenciales, políticos, religiosos de los pueblos. Pocas veces nos da esa información. Entonces es importante sumar, ¿verdad? Hacer que esto también puede ser una manera de poder acercarse. Por otro lado, hay gente que le gusta la parte de, quizás no literatura en general, sino ciertos libros específicos que se consideran libros que cambiaron la historia. Es decir, se acerca a la literaria, pero más bien aquí sería una perspectiva ideológica. Por eso pongo el Manifiesto Comunista, que muchos consideran que puso un antes y un después en la forma de ver la política, también la economía. Hay gente que se lee, no sé, Das Kapital, ¿verdad? Que es de Marx. Hay gente que lee los libros de filosofía, porque esos libros contienen también mucha información sobre los cambios culturales. Es una manera de irse acercando. Poco a poco uno va indagando, ¿verdad? ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿En qué contexto lo escribió? Y así poco a poco uno va abriendo el horizonte. La otra perspectiva para estudiar historia es la científica, ver los avances tecnológicos, el progreso científico mismo. Pues pongo como ejemplo el esquema o dibujo grabado que muestra la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico. También hay que pensar en la perspectiva religiosa. Claramente hay una historia paralela a la historia como del famoso filósofo Voltaire clasificó. Voltaire fue un gran también historiador. Incluso habló de dos tipos de historia. Y él mencionaba que había una historia pues, de la que llamamos la historia pagana y hay una historia pues religiosa. Entonces es importante ver ese paralelo, ¿verdad? A veces es difícil, a veces incluso tiene que estar unida, ¿verdad? La cuestión política con la cuestión religiosa porque necesariamente existió esa fusión. En la época medieval, sobre todo, en la época colonial incluso, en algunos momentos, también mucha participación de parte de la iglesia en los temas de educación. Entonces, toda esa parte también la vamos a analizar. Cuando miremos eh, lo que sería prácticamente la colonización, tenemos que hablar de la función, el papel que jugó la iglesia en ese momento, tratando de equilibrar un poco la balanza, porque actualmente hay una balanza que tiende a creer que la iglesia fue una total opresora, cuando no fue realmente así, ¿verdad? No del todo y no todos. Es decir, quizá hubo uno que otro religioso que se excedió, pero eso no significaría que fuera el deseo de la Iglesia Universal que se hiciera de tal manera. Es decir, si hubo alguien que se excedió y provocó quizá la extinción de algunas cuestiones culturales como le pasó a México, ¿verdad? Con un obispo llamado Diego de Landa, más adelante hablaremos de él. Claramente podemos señalar que él, personalmente él, aunque fuera parte de la iglesia, hizo cosas negativas que no tendría por qué generalizarse y decir que toda la iglesia deseó hacer eso. Porque hubo gente, incluso en la época de él, que obviamente al ver lo que él hizo, ¿verdad? Informaron a autoridades superiores a Diego de Landa sobre las excentricidades y excesos que él tuvo.
Es decir, hubo gente, frailes, que denunciaron lo que él mismo hizo. Como pueden ver, entonces hay gente que dentro de la iglesia hace las cosas bien y hay gente que no hace las cosas bien. Por eso digo, no podemos generalizar el papel de religioso, porque claramente hablamos de también seres humanos y hay diferentes tipos de forma de ver a los miembros de la iglesia, ¿verdad? Hay gente dentro de la iglesia que es muy conservadora, gente en la iglesia que es muy radical, ¿verdad? Hay de todo, ¿verdad? De todo. Entonces, por eso no podemos generalizar. Hay que tratar de ver cuál fue realmente la orden que se recibió de arriba, cómo se ejecutó, si fue eficaz o no se fue eficaz lo que se exigió, ¿verdad? Y también ver a aquellos que cometieron excesos, porque es importante señalar para que no vuelva a ocurrir. Por otro lado, también la perspectiva económica, ¿verdad? Ahí donde les platicaba lo de la mañana, de que los famosos profesores de Harvard, que intentaron hacer nacer una nueva forma de hacer historia, metieron el tema de la economía, ¿verdad? Para estudiar obviamente los eventos a la luz de cómo se sustenta, digamos, una guerra a nivel del dinero, por ejemplo, cómo los sistemas de esclavismo, feudalismo afectan obviamente la política. Entonces, todos estos elementos forman parte de una nueva, bueno, de una manera de narrar la historia bastante moderna, diríamos. ¿Verdad? Más adelante vamos a hablar un poquito de esta cliometría, se le llama, la cliometría. Más adelante les explicaré esa forma de narrar la historia y veremos también a los que eh, deseaban y que querían que la historia hiciera relacionada con esta disciplina de la economía. Y por último, pues hay gente que no le gusta leer historia, pero sí lee, aunque sea algo que tiene que ver con ciertos sistemas políticos. A que le gusta de repente, no sé, la época de las guerras pérsicas, ¿verdad? De las guerras médicas, como se le llama también. Que le gusta la conquista de Alejandro Magno, entonces se lee la historia de Alejandro. Que le gusta la guerra mundial y se lee solo sobre la guerra mundial. Pero así poco a poco se van empapando, porque cuando agarramos a los personajes de esos eventos, tarde o temprano tenemos que obviamente seguir expandiendo y expandiendo el horizonte. Estas son, como digo, maneras como la gente se va acercando y se va enamorando de leer historia, de aprender de ella misma, ¿verdad? Y de ahí donde la gente sale con mucho criterio de objetividad para que evitemos obviamente repetir los sucesos como ocurrieron. Tipos de fuentes históricas. Ya sabemos, comúnmente nos han enseñado esto, que hay, así como en el periodismo, pues hay diferentes tipos de fuentes. Eh, las fuentes primarias, fuentes secundarias, incluso se habla de las fuentes terciarias. ¿Cómo sería una fuente primaria? Pues las fuentes primarias son aquellas que, por ejemplo, utilizan elementos no escritos como monumentos, restos humanos, restos materiales, utensilios, edificios, testimonios orales. Y en el caso de la escrita, pues las obras literarias de la época, tratados de la época, censos, documentos, periódicos. Y en las secundarias, y las inscripciones también en los monumentos, así tumbas también. Las secundarias, pues estaría las monedas también que ya las mencionamos el día de ayer. Los libros de historia serían las secundarias, que básicamente utiliza todas estas fuentes primarias para describirlas, ¿verdad? Así que los libros que describen estos elementos primarios son fuentes secundarias. También las biografías, los tratados de arte, los estudios arqueológicos, los documentales de televisión, las revistas de historia, ¿verdad? Sea revista impresa o revista digital o revista visual, que hablan de los hallazgos. ¿Verdad? Todas estas son fuentes secundarias. Las fuentes terciarias, aunque no están enumeradas aquí, serían aquellas síntesis, ¿verdad? Las que podemos encontrar de repente en Wikipedia. Wikipedia es una síntesis de algunas fuentes secundarias, ¿verdad? Que consideraron las fuentes primarias mencionadas. Bien, salimos prácticamente de esta pequeña introducción a la visión científica de la historia, de por qué es una ciencia y es importante destacar esos atributos. Ahora vamos a ver el tema número 3, que es siempre dentro del gran tema, que es las grandes divisiones de la historia, y esta introducción a la historia, que es la unidad uno. Quiero que hablemos en varias partes. Primero que hablemos en la parte uno del origen del universo, en la parte 2 que hablemos un poquito de eh, lo que sería las eras geológicas, y Eh, en la parte... Perdón, ingeniero. Dime, No sé si está compartiendo pantalla si, estoy, sobre el tema. si estoy compartiéndola según yo, pero no sé por qué no en la muestra. Solo Permíteme. Sí, estamos viendo la contraseña. Listo, que disculpe. ya rato vemos eso. Ahí está, pero igual no se perdieron de mucho, solamente el listado anterior, este listadito que teníamos ahí, para por si quieren capturarlo por ahí. En esto fue que me detuve, ¿verdad? Y la anterior, pues que había visto, ¿verdad? La anterior a esta era la de
el listado de las perspectivas, estas, que tenía la imagen de Hitler, ¿verdad? Nicolás Copérnico, la portada del manifiesto comunista, ¿verdad? No sé que no se perdieron de mucho en realidad. Bien, en todo caso ahí estará en la diapositiva para que lo puedan también tener. Entonces, les decía que vamos a ver tres partes en este tema de la grande división de la historia. Origen del universo, las eras geológicas y el proceso de hominización del hombre. El proceso de hominización, quiere decir, hominización del hombre suena hasta redundante. Pero bueno, pero quiero hacer una advertencia en esta primera parte, un pequeño fragmento apenas de lo que vamos a hablar. Que hago una advertencia porque en otra universidad, donde hablamos un poquito de esta parte también introductoria, de pronto un estudiante a medio tema levanta la mano y me dice, Lick, estoy confundido. ¿Esto es clase de historia o de astronomía? Quiero decirles que para poder hablar de historia, en una clase de historia, siempre se hace una introducción a la historia misma, a sus etapas, ¿verdad? A sus estructuras, sus características, sus ciencias auxiliares. Siempre hay una introducción a la historia en cualquier historia que sea. No importa si es la historia de Chile, la historia de cualquier país. Siempre que hay una, introducción, una clase de historia, se da un tema de introductorio a la ciencia, a la disciplina. Y evidentemente, como aquí toca hablar de la historia del ser humano, tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio. La intención a continuación es, no es una clase de astronomía, lo coloqué tal cual, ¿verdad? Esto no es una clase de astronomía, pero vamos a utilizar este conocimiento astronómico para poder ubicarnos en tiempo y espacio, de dónde venimos y hacia dónde vamos, en qué hemos estado viajando, ¿verdad? Entonces quiero hacer esa pequeña aclaración al principio. Y será un poco breve en realidad, no es tampoco que nos vamos a detener demasiado en esto, porque tenemos que pasar también a otra parte del tema. Lo primero que tenemos que decir, ¿cuándo comienza la historia? Comúnmente tendemos a dividir la historia en una prehistoria y una historia. Y el punto de partida es que el registro histórico se comienza con la escritura, por lo cual apenas aparece la escritura, ahí se crea esta división del antes y después de la historia, ¿verdad? De la historia escrita. Sin embargo, tenemos que decir que la palabra historia es mucho más amplia que la clasificación de la historia respaldada. Tendríamos que ser un poquito más claros conceptualmente. La historia, mejor dicho, la historiografía, la escritura y respaldo de los hechos históricos comenzó con la escritura. A eso le llamaríamos el inicio de la historiografía. Pero claramente la historia del universo es mucho más antigua, ¿verdad? Y ahí sí no hay necesidad de poner un antes o un después. Todo sería ni siquiera podemos llamarle prehistoria, lo que sería la historia de todo el universo. Entonces, entendamos que la podemos ver desde esa perspectiva para aprender a diferenciar un poquito. Porque si no, se genera la idea de creer que la prehistoria entonces no es historia tampoco, ¿verdad? Porque como le llamamos prehistoria, creemos que no es historia. Sí es historia también, porque está en el pasado, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos que diferenciar el concepto de historia de historiografía para ser más claros todavía. Bien, ¿cómo comienza la historia del universo? Comienza con una gran explosión. Me gusta lo que dice Najib, este canal de televisión de historia, History Channel. Había algunos comerciales que presentaban ahí por el año 2000, donde mostraban de repente en la calle de Berlín actualmente, y a la par ponían dividida la pantalla mostrando a la misma gente alemana botando el muro de Berlín en ese mismo predio donde la gente anda caminando tranquilamente y en paz, mostrando el antes y después de un evento histórico fuerte. Y dejan la pregunta al final, ¿sabes dónde estás parado? Eso es lo que quiero que exploremos ahorita con este pequeño repaso rápido de lo que sería el universo. Lo primero que nos dicen los científicos es que hubo una gran explosión, al menos es la teoría más fuerte, la más resonada, la más famosa, hasta nombre le han puesto, aunque al inicio ese nombre fue despectivo, Big Bang. ¿Y por qué fue despectivo? Pues porque el primero que lo llega a establecer, el primer científico que llega a establecer que hubo una gran explosión y ya estamos en expansión y todo esto, el primero que habló de esto fue el físico de origen belga, de Bélgica, y que además era sacerdote, ¿verdad? Georges Lemaitre. Entonces, obviamente, los demás científicos antirreligiosos despectivamente le nombraron Big Bang a la teoría el Gran Bang. Sin embargo, a pesar del intento de ridiculización de una teoría, un ruso casi contemporáneo a Georges Lemaitre llega a decir exactamente lo mismo, de que estamos en expansión, se llama George Gamow. Y después aparece otro, ¿cómo se llama? Astrofísico, físico, llamado Edwin Hubble,
que también habla de la expansión. Entonces, al final, la teoría que intentó por un momento ridiculizarse terminó siendo hasta ahorita una de las teorías más creíbles respecto al universo, sobre todo por las observaciones que se han hecho. Cuando comenzó esta gran explosión, ubica la mayoría hace 13.7 billones de años aproximadamente. Aquí podemos ver un esquema, ¿verdad? A partir de la sonda de la Wilkinson, una sonda espacial llamada Wilkinson, que intenta leer un poquito las fotografías de esta historia universal, tomando obviamente como medida la radiación de onda que dejan las galaxias en su recorrido. En la cultura, bueno, en la ciencia de la astronomía se le llama redshifting, ¿verdad? Que es una radiación rojiza que dejan las galaxias en su recorrido. Casi como cuando prende de repente un fósforo y te queda viendo una lucita roja así en el fondo cuando se va apagando. Eh, Esa misma idea, un poco más, obviamente, universal, más macroscópicamente. Pero la idea es esa, de que deja un rastro que se puede leer cada cierta distancia. Y han tomado diferentes fotografías cada cierta distancia. Entre más se aleja la sonda, más fotografías distintas consigue del pasado del universo. ¿Cómo puede ser posible que esté tomando fotos al pasado? Bueno, porque la luz tarda mucho tiempo en viajar. Dicen que los rayos del sol llegan a la Tierra 8 minutos después. Es decir, el rayo que ahorita podemos sentir, hace 8 minutos lo expulsó el sol, y hasta 8 minutos después llega a la Tierra. Y imagínense entonces la luz que nos vienen de otras galaxias, de otras constelaciones, de otros soles, el tiempo que pueden tardar. Entonces, esa luz, cada cierta distancia, va dejando un rastro. Y con esta lectura han notado que entre más se aleja la sonda, pareciera que el universo se va como que acercando, acercando, acercando. Es decir, es la fotografía en reversa de la expansión, expansión, expansión. Y esto es lo que ha generado la famosa idea de la expansión del universo. ¿Qué va a pasar en el futuro con respecto al universo? Pues hay tres teorías fuertes que ya les voy a explicar. Estas son diferentes fotografías que muestran, ¿verdad?, cada cierta cantidad de tiempo, cómo sería más o menos la radiación que dejan las galaxias y todo el grupo de clústeres y superclústeres que hay en el vecindario galáctico. Es importante esa parte, porque nos dice en realidad que venimos de algo maravilloso y a la vez terrible, que es una gran explosión de materia. Eso que miramos ahí de colores rojos, rojizos, amarillos, verdes, es en realidad la radiación de cúmulos de clústeres y superclústeres, donde hay cientos o miles y hasta millones de galaxias, donde hay muchos, centenas o decenas de sistemas solares. Y nosotros estamos pues ahí, estamos en una de esos tantos puntitos, estaremos nosotros ubicados. Las tres teorías de lo que va a pasar con el universo a futuro, si quisiéramos adelantarnos en la historia para saber qué va a pasar con el universo, hay tres grupos de científicos que opinan tres cosas distintas. Algunos científicos creen que el universo se va a mantener siempre en movimiento de manera plana, ¿verdad? El universo plano le llaman a esto, o la expansión indefinida. Otros creen que esta separación de la galaxia que se va dando va a seguir aumentando, aumentando y se va a ir abriendo y abriendo. Y entre más se pierde la materia, se expande la materia, más probabilidad hay de que aparezcan agujeros negros que terminarán consumiendo la materia misma. Esa es la del universo abierto, también llamado Big Rip o Gran Desgarre. Y la otra teoría es que va a llegar a un punto límite de estiramiento del universo, como si fuera una burbuja que se estiró y después volverá a encogerse nuevamente por la misma fuerza de la materia, se volverá a traer hacia sí misma, provocando otros Big Bangs. Es decir, que a esta teoría del universo cerrado también se le termina llamando Big Crunch, porque van a haber varios crujidos posteriores si se llega a dar esta circunstancia. Entonces, tenemos básicamente la teoría popular de la burbuja cósmica, del cosmos estático y de la ruptura cósmica. Ahora bien, estas tres teorías tienen un nombre muy popular, ¿verdad? Que es el que acabo de decir, el Big Crunch, el Big Rip y la expansión indefinida. Así se les conoce popularmente a estas tres teorías sobre el qué pasará en el futuro con el universo. Mientras tanto pasa, no nos preocupemos que para que esto suceda faltan miles de millones o trillones de años para que pueda ocurrir todo esto. Lo cierto es que lo de Big Rip sí asusta un poquito más. Imagínense que de pronto aparezca un agujero negro cerca de nuestro sistema solar. ¿Qué pasaría? Pues nos tragaría, ¿verdad? Nos alargaría de tal manera por la misma atracción de la materia que nos desintegraría, ¿verdad? Nos consumiría por completo.
Y en medio de estos eventos futuros, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir. Nos toca que vivir en una galaxia de tipo espiral llamada Vía Láctea, aunque hay otros tres tipos de galaxias: elíptica, espiral y regular. Y las irregulares son las llamadas nebulosas. Las elípticas pues son, parece que fueran una especie de mundo, pero en realidad es puro polvo de estrellas, entre comillas, soles prácticamente. Son soles prácticamente. Polvo de estrellas decimos, pero en realidad son constelaciones tremendas, grandes cantidades de planetas. Y las espirales barradas, que también se les llama galaxias bebé, o galaxias, o dos galaxias que se van fusionando en una, que van a dar origen a una nueva galaxia. Se supone que la galaxia más cercana a nosotros, que es la galaxia de Andrómeda, en algún punto de la historia nos vamos a tener que encontrar con ella. Y eso provocará que los planetas vayan chocando entre ellos y se vaya forjando una espiral barrada hasta que terminaremos quizás haciendo una nueva forma de espiral o aún más grande y con más materia. Faltan millones de años para que eso pase también, así que no se preocupe. Estamos en algún punto de la Vía Láctea, de Milky Way le llaman en inglés, la Vía Lechosa, porque tiene un color blanquecino. Estamos como en el segundo o tercer brazo de la Vía Láctea. El Sol es apenas una luz chiquitita comparado a otros soles, ¿verdad? Y a otras gigantes que aparecen obviamente dentro de la galaxia. Gigantes como Arturo, gigantes como, ¿cómo se llama el Sol llamado Antares? Como Pistol Star, ¿verdad? Entre otros. Es decir, somos apenas uno de tantos soles que hay en la galaxia. Y cada sol con su sistema, obviamente, estelar, con varios planetas. ¿Cómo se mueve el sistema solar en el que vivimos? Pues no se mueve como un reloj, como mucha gente cree, que van alineaditos todos. No, en realidad la manera de orbitar alrededor del Sol es bastante variado. Cada planeta tiene su forma, su diámetro correspondiente, velocidad incluso. Pueden tardar muchos años en rotar alrededor del Sol, en trasladarse alrededor del Sol. Igual que la Vía Láctea se está moviendo, y en ese movimiento significa que con el Sol vamos viajando. Vamos como que el Sol va impulsado hacia adelante y detrás de él o alrededor de él van los planetas siendo atraídos por él mismo. Somos prácticamente un poquito de polvillo, ¿verdad? Girando alrededor de una superbala llamada Sol. Es decir, vamos así, ¿verdad? De esta manera. Me encanta esa animación porque presenta la lógica de cómo nos vamos desplazando. Claramente, aquí se ve mucho más rápido. Es un poquito quizá más lento el trayecto. Lento para nuestra perspectiva. Entre más pequeños somos, el movimiento de las constelaciones se ve más lento, pero al tamaño de ellos en realidad van a una alta velocidad, ¿verdad? Así que cada planeta con su propia órbita también va dejando una radiación, una colita de radiación también detrás, que muestra más o menos la trayectoria. La Tierra tiene dos trayectorias, una alrededor del Sol y una sobre su propio eje. Rotación y traslación le llamamos hoy en día. El tamaño del planeta Tierra en el que vivimos, donde nos toca vivir esta historia tan compleja que tenemos que ir comprendiendo poco a poco, es en realidad un planeta muy pequeño. Para que tengan una idea, pues aquí hay unas imágenes muy populares donde muestran el tamaño del Sol respecto a los demás planetas. Pero la Tierra en comparación a Venus, Marte, Mercurio y Plutón es un planeta grande. Sin embargo, comparado a Júpiter, ¿verdad? No llega ni siquiera a una canica, ¿verdad? El tamaño de, por así decirlo, de la Tierra sería una canica, mientras que la de Urano sería prácticamente más grande que una pelota de basquetbol, ¿verdad? Para que tengamos idea de las proporciones. Y si comparamos a la Tierra con el Sol, pues somos apenas una pequeña arenilla en comparación al tamaño del Sol. Miren el tamaño de Júpiter con respecto al Sol. Entonces, obviamente, en proporciones, vivimos en una situación muy poco favorable, diríamos. Estamos prácticamente en una circunstancia histórica en la cual nos toca que vivir como un planeta, ¿verdad? Así extraviado en la Vía Láctea. Yo creo que al ver esta comparación que voy a mostrar ahorita, tal vez nos van haciendo un poquito ese sentimiento de humildad que debería de aparecer, ese valor de la humildad, de darnos cuenta que no tenemos por qué andar viviendo tan arrogantes en esta tierra cuando somos tan insignificantes en realidad para la historia misma del universo. La Tierra, con respecto a la Vía Láctea, perdón, con respecto al sistema solar, apenas se logra ver allá, tal vez una pequeña arenilla a la par de ese pequeño sol chiquitito que se ve por ahí. Ahora, esa pequeña sistema solar, comparado a nuestro vecindario de sistemas solares, es apenas un sol chiquitito, ¿verdad? Aldebarán le gana, ¿verdad? Pollux le gana en tamaño, Betelgeuse le gana en tamaño, ¿verdad? Pistol Star le gana en tamaño. Entonces son soles que tienen hasta 10, 20 a 30 veces
más tamaño que el Sol, ¿verdad? Para que tengamos una idea. Y nosotros estamos pues ahí, como una pequeña lucecilla en ese pequeño vecindario estelar llamada Vía Láctea. Y la Vía Láctea, pues en comparación a la distancia de Andrómeda, tiene más o menos esta distancia. Donde está el color rojo, ahí está The Milky Way, la Vía Láctea, y más al lado derecho, pues se puede ver la galaxia de Andrómeda, clasificada como M31. Ahora, si comparamos este vecindario galáctico local de nuestras dos galaxias, de estas dos galaxias cercanas, digo nuestras dos, que nos estamos apoderando ya de Andrómeda y ni siquiera podemos viajar fuera del sistema solar. Em, en cierta manera, pues estamos dentro de un pequeño otro vecindario, aún un poquito más grande, llamado el superclúster de Virgo, que es un pequeño cúmulo, ¿verdad? De otros pequeñas, por así decirlo, polvos estelares que están dotados de muchos sistemas solares. Y este superclúster de Virgo, que aparece ahí, está el grupo local galáctico, ¿verdad? En color rojo, forma parte de otro vecindario gigante llamado los superclústeres locales, ¿verdad? Ahí está el de la Osa Mayor, el de Leo, el de Can Mayor, el de Phoenix, son todas las constelaciones que logramos ver comúnmente en la noche y que tienen ciertas formas incluso interesantes. Y estos superclústeres locales apenas son un pequeño sector del universo que podemos observar con la tecnología que tenemos. Significa que ese pequeño sector llamado universo observable es apenas está aún limitado. No podemos ver todo el universo todavía. Es decir, solo para que tengan una idea del tamaño que tenemos, ¿verdad? Por eso es que quiero traer también a colación un sentimiento que aparece en la película de El Gran Dictador de Charlie Chaplin, donde nos hace una pequeña exhortación en el discurso final, diciéndonos de que tenemos que procurar que la historia sea lo mejor. Está hablando en un contexto donde están las guerras mundiales, está tratando de parodiar a Hitler, ¿verdad? Se llama Himmler en el caso de la película y suplanta al supuesto Hitler verdadero y aprovecha que está frente a los medios para ese discurso emotivo donde nos hace ver el orgullo humano, cómo nos destruye, la codicia humana, cómo nos destruye, cuando en vez de podernos colocar en el plan, ¿verdad? De unirnos como naciones, unirnos como pueblos, para que esta historia sea una historia siempre de construcción y progreso, para que quizás las futuras generaciones tengan la oportunidad de explorar aún más el vasto universo, porque hay tierra para todos. Lo que pasa es que no nos queremos unir para hacerlo. Hay un plan, ¿verdad? Tremendo, que podemos hacer a futuro, pero no tenemos a veces las ganas. La política codiciosa y llena de avaricia puede más, ¿verdad? La violencia puede más que el afán de construir una verdadera historia humana, que es lo que realmente intenta la película decir al final. Por eso es importante que podamos ver este pequeño repaso y nos ubiquemos bien quiénes somos, ¿verdad? No podemos ni siquiera, yo creo que con respecto al tamaño del universo, no podríamos ni siquiera ser catalogados como bacterias, no, ni siquiera estaríamos en el nivel de la bacteria. La bacteria sería aún más grande con respecto al cuerpo humano que nosotros con respecto al universo, para que tengamos una idea. Entonces, así de pequeños somos. Por lo cual, no es para que nos sintamos miserables, sino es para que para que nos demos cuenta que tenemos que andar por la vida, ¿verdad? Con mucho tacto, con mucha prudencia, vernos como hermanos en medio de esta historia. Veamos la segunda pequeña introducción, la parte 2, que sería las eras geológicas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, Ok, No, Lick, todo claro. proseguimos entonces. En la segunda parte introductoria siempre a estas etapas de la historia, las eras geológicas. Eh, Aparece un científico historiador, ¿verdad? Específicamente, que dijo en algún momento que pareciera que en algún punto de la historia todos los continentes habían formado un solo continente y se fueron separando poco a poco. Nuestro país, Honduras, con respecto a México, ese es el tamaño de Honduras, ¿verdad? Tamaño real, ¿verdad? Tamaño real de Honduras con respecto a México. Es apenas un poquito menos grande que Hermosillo, Sonora. Hermosillo, Sonora le lleva casi como 200 kilómetros más en longitud a Honduras. Eh, es decir, que somos un país que apenas cabemos ahí, en Hermosillo, Sonora. Esta es una comparativa basada en el Atlas Mundial que liberaron hace poco, donde podemos comparar el tamaño de un lugar con otro. Eh, pues para que vean qué tan chiquitos somos en este país, hay asteroides que tienen este tamaño.
Ceres 950 kilómetros, Vesta 500 kilómetros, Palas 480 kilómetros. La dimensión de Ceres sería de 950 kilómetros. Hermosillo, Sonora tiene esa misma longitud, 950 kilómetros. Y entonces Honduras apenas ahí, chiquitito. O sea, con solo que se desviara, digamos, el asteroide Ceres y viniera a caer en Honduras, ¿verdad? Desaparecemos los hondureños, ¿verdad? Y, y así como estos asteroides, hay mucho más. De hecho, la mayoría de científicos dice que con solo 10 kilómetros que tuviera un asteroide podría provocar y diezmar muchas vidas de animales y seres humanos al chocar con la Tierra. ¿Y qué tan probable es esto? Pues ya veremos qué tan probable es. Ya lo vamos a ver gráficamente. ¿Qué pasaría si viniera uno de 10 kilómetros? Provocaría una supercaldera, ¿verdad? Ni siquiera tendría que tocar la superficie de la Tierra para empezar a quemar la atmósfera. Con solo rozar la llegada, la entrada, ¿verdad? Con solo la entrada, quemaría los gases de la atmósfera, provocando un efecto dominó, casi como que fuera una especie de explosión al estilo de kilotones de bomba atómica, por así decirlo, generando un gran calor, una ola de calor que llegaría más rápido que el resto de la lava que después se tendría que levantar al chocar con la Tierra, provocando prácticamente un epicentro de magma saliendo a la superficie, disparada hasta las capas inferiores de la atmósfera, que después caerían como que fuera granizo sobre la Tierra, ¿verdad? Habría una lluvia de granizo y de lava cayendo como roca incandescente por todos lados. Esa ola de calor acabaría con la mayoría de especies alrededor, asfixiándolas. Entonces, estamos prácticamente en esa circunstancia. En cualquier momento podría pasar esto. Y digo en cualquier momento porque ya pasó. Y no una, ha pasado muchas veces. ¿Verdad? La última vez que en la historia se constata que entró un meteorito que acabó con grandes cantidades de seres fue cuando desaparecieron los dinosaurios. ¿Verdad? Cuando acabó con grandes especies. Nunca se ha preguntado por qué los dinosaurios terminaron bajo tierra. Por qué las grandes, ¿cómo se llama? Fuentes de petróleo están metros bajo tierra, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, es que en esa gran explosión sacudió tanto las mismas capas de tectónicas y las capas de la Tierra que muchas especies quedaron obviamente metidas exactamente debajo de la Tierra. Fueron tragadas por completo, muchas de estas especies. Por eso encuentran huesos bajo tierra y el petróleo mismo, que es el desecho, ¿verdad?, de estas mismas plantas y animales que se fueron fosilizando y quedando obviamente ya como una especie de brea, que dará origen más adelante al petróleo. Em, y esto es lo que podría volver a pasar, ¿verdad? ¿Qué tan probable es? Pues con este gráfico creo que podríamos ver la probabilidad, con solo intentar verlo gráficamente. Tenemos dos grandes anillos de asteroides girando más allá de Júpiter, bueno, alrededor, cerca de Júpiter. Júpiter es nuestro hermano mayor. Nos come una gran cantidad de asteroides que podrían desviarse, pero como hay otro anillo interior después de Júpiter que podría llegar a chocar con este anillo alrededor de Júpiter, podría provocar que algunos de estos se vengan en dirección hacia los planetas interiores. Por eso digo que la probabilidad de que venga un asteroide es bastante grande. De hecho, ya han pasado varios rozando cercana a nuestra distancia, rozando la Tierra. Y de hecho, ya pasó hace mucho tiempo. ¿Cómo creen que se formó la Luna? La Luna se formó con el choque de un planeta, ¿verdad? Un planeta que obviamente rozó la Tierra, llamado, le pusieron el nombre de Teia, ¿verdad? A este planeta, hace 4.6 millones de años. Choca este planeta, la mayor parte de la materia de este planeta quedó en la Tierra, es decir, por eso hay materiales que provenían de ese planeta y quedaron en la Tierra, y solo quedó prácticamente esa pequeña piedrecilla, diríamos, de las capas más inferiores de la Luna, ¿verdad? Como satélite nuestro. Entonces, ya pasó por mucho tiempo. Entonces, imagínense que si ya había quizá animales en ese momento en la Tierra, todos desaparecieron, ¿verdad? Y quedaron en lo profundo de las capas cuando se abrió toda la Tierra y se estragó todo eso. Después de que la Tierra dejó de ser tan incandescente, ¿verdad? Se produjo una gran contaminación por toda la parte de la actividad volcánica, telúrica, el magma, quizá muchos geysers y toda esta situación, produciendo una contaminación en la atmósfera, mucho dióxido de carbono, produciendo después un efecto invernadero que terminaría quizá incluso con las primeras eras glaciales. Después de cada glaciación siempre aparecen nuevos tipos de plantas, nuevos tipos de animales incluso. ¿Verdad? Que van a ir mutando conforme se van adaptando a estas eras climáticas también. La evolución terrestre, por tanto, parte de esta teoría que presentó este antropólogo llamado Alfred Wegener, historiador y antropólogo, que afirma que en algún punto de la historia había un solo supercontinente llamado Pangea.
Es decir, que hubo un momento en la historia en el que Brasil estuvo pegado cerca de Nigeria y el Congo, Costa de Ivoira o Costa de Marfil. Y de hecho, quiero comentarles que aquí, aunque en este mapa se logra ver a Centroamérica, hubo un preciso momento en la historia, según los mismos historiadores y también los que estudian obviamente la geología, hubo un momento en el cual lo que fue Centroamérica desapareció por un momento, se fue al fondo marino y volvió a resurgir, ¿verdad? Porque en algún punto de la historia, estos continentes se van dividiendo en dos, la Eurasia y Gondwana, ahí por la era del Mesozoico, ¿verdad? Y miren que Centroamérica no existía en ese momento. Después, en el Mesozoico superior, casi en la era del Cretácico, aparece nuevamente la colita de lo que va a ser el istmo centroamericano. Y después la era Cenozoica, que es la época que se ha vivido desde la era cuaternaria hasta nuestros días. Entonces, conforme a este mismo gráfico que presenta cómo ha sido el desplazamiento de las capas de la Tierra, ¿verdad? De todas las capas tectónicas, porque cada continente obviamente está armado por capas tectónicas. De hecho, nosotros estamos entre dos capas tectónicas, Centroamérica. Estamos entre la placa de Coco y la placa Caribe. Y de hecho, por eso toda Centroamérica es extremadamente volcánica. Tenemos muchos volcanes desde México hasta Colombia. ¿Verdad? En Honduras hemos tenido mucha actividad también volcánica. Lo que pasa es que hoy son volcanes muertos, pero hemos tenido más de 100 volcanes en este país. Solo ver el lago Yohoa y los alrededores se pueden observar dos o tres mesetas volcánicas, ¿verdad? Además de que el lago Yohoa parece ser también la boca de un volcán antiguo. Entonces, claramente la Tierra ha ido transformándose conforme a esto. Este esquema es que se puede notar cómo Centroamérica va apareciendo poco a poco de ahí, del fondo marino, prácticamente resurge por las placas que salen a flote. Es que hay placas que a veces se quedan una encima de la otra, ¿verdad? Y están rozándose. Y en cualquier sacudida de la Tierra, un otro asteroide que sacuda provoca un efecto dominó que puede hacer levantar esas capas, ¿verdad? Que solo se están sosteniendo por la cantidad de magma interior que poseen debajo de las capas. Estamos prácticamente como pequeños, no como pequeños, como grandes capas de territorio flotando en una capa de magma, ¿verdad? Que está obviamente siendo traída y movida por todo el núcleo de la Tierra. Estos cambios producen diferentes tipos de desarrollo de la Tierra, a lo que llamaríamos las eras o eones geológicos. Lo vamos a ver un poquito rápido para esta parte informativa, básicamente. La primera etapa se le suele llamar precámbrico, es decir, una etapa antes de la era cámbrica. La palabra cambria se refiere a un tipo de piedra, ¿verdad? Que utilizaban los antiguos romanos para poder hacer caminos y todo esto. Pues en alguna de este tipo de piedra que se utilizaba para caminos, encontraron fósiles, ¿verdad? Y el fósil, al estudiar el carbono 14, determina que perteneció a una etapa alrededor de 4.000 millones de años hasta 500 años, ¿verdad? Antes de Cristo. Y esta etapa se divide en dos etapas pequeñas. La etapa del Arqueano, bueno, ni tan pequeña porque son 3.000 millones de años prácticamente. La primera etapa llamada Arqueana, que es cuando sería la etapa más antigua de todos, por eso la palabra arcaio significa antiguo. Y en este caso, pues se refiere a la época en la que la Tierra era apenas una especie de, ¿cómo le llaman? Le llamaban caldo primigenio, así le llamaban. Porque en ese caldo primigenio marino, ¿verdad? Que estará contaminado, no podrá haber vida. Hasta después de tanto ciclo de agua, ¿verdad? Que se irá purificando poco a poco, ¿verdad? Hasta que por fin permita, obviamente, la siguiente etapa, que será la etapa proterozoica, donde aparecerán los primeros organismos unicelulares, filamentos marinos, ¿verdad? Esponjas marinas que van a dar origen a las diferencias, ¿verdad?, de especies que van a aparecer en el fondo del mar. Después de la era precámbrica, pasamos a la era que llamamos la era paleozoica. En el libro de texto de la clase, en la página 16, ahí aparece una pequeña clasificación de esas tres etapas. Pero es demasiado breve. Para mi gusto, es demasiado breve. Es un pequeño esquema así chiquitito, ¿verdad? No sé si se logra ver en cámara, no sé si se logra ver. Lo que de repente puede ver, aquí está. Este pedacito apenas, ¿verdad? Que intenta hablar del paleozoico, mesozoico, ¿verdad? Bueno, ni siquiera menciona el mesozoico, solo paleolítico y neolítico. El mesolítico se lo saltó, ¿verdad? Como que no hubiese existido. Entonces, hay que profundizar un poquito más en esto. Estos libros son de dirección, pero hay que profundizar un poco más. Por lo menos también de un poquito rápido, porque no podemos detenernos demasiado en ello. La era del Paleozoico se le llama Paleozoico, vean que termina en zoo, la palabra zoo en griego significa animal, y paleo significa también antiguo,
¿verdad? Entonces, es la época de los antiguos animales. Se divide en las siguientes etapas. Primero, la que ya mencionamos, la cámbrica. La época del Cámbrico, hace 540 millones de años, la época de los primeros grandes moluscos, ¿verdad? De los primeros crustáceos marinos. Luego aparece, llamado esa, ya les dije que es por la piedra que utilizaban los romanos, y que ahí se encontró seguramente en alguno de los fósiles que ayudó a clasificar la etapa. Después, la época del Ordovídico, nombrado así quizá por el lugar donde se encontró la piedra, Ordovídice, ¿verdad? Una colonia italiana donde se encuentra de repente algunas rocas, también con algunos fósiles. Después de la etapa del Ordovídice, que es la época de los moluscos, pasamos a la era del Silúrico, ¿verdad? Llamado así porque en la región donde se encontró había una antigua etnia llamada los siluros, ¿verdad? En la época de los primeros peces, ¿verdad? Monstruos marinos. Luego el Devónico, llamado así por el condado de Devonshire en Inglaterra, la época de los peces de agua dulce. Luego la era del Carbonífero, ¿verdad? La época de las grandes manglares y bosques tropicales, ¿verdad? Que da origen a las nuevas especies, reptiles. Y por último, la era del Pérmico, que es la etapa que va a enlazarse con los grandes dinosaurios. Son los primeros antepasados de los famosos dinosaurios que comúnmente se conocen por las películas y por la cultura pop también que les encanta el tema de los dinosaurios. Después de la época paleozoica, pasamos a la era mesozoica, donde se divide en tres etapas. Va del año 251 millones de años atrás hasta 65 millones de años atrás. Así que no desaparecieron hace poquito. Fue hace 65 millones de años que desaparecieron. En la era del Triásico, ¿verdad? Se llama Triásico porque esta misma etapa la suelen subdividir en Triásico inferior, medio y superior. En la época de los primeros dinosaurios, ¿verdad? Pequeños, que poco a poco van tomando mayor tamaño hasta que llegamos a la era del Jurásico, de los grandes dinosaurios famosos, el Velociraptor, el Tiranosaurio Rex, ¿cómo se llama? La primera ave Archaeopteryx. Después la era de lo que, y por cierto, hablando de aves, cabe destacar la corrección histórica que hicieron algunos investigadores de decir que el tiranosaurio no es un reptil, sino que es un antepasado de las aves. Después, por eso le han puesto plumas últimamente, incluso al Velociraptor. Luego la era del Cretácico, que es la época en la que desaparecen los dinosaurios, ¿verdad? Que llegó el meteorito y acabó con todo. Bueno, no con todo. Sobrevivieron algunas especies bajo la tierra, ¿verdad? Algunas especies de cuevitas y de madrigueras lograron subsistir a la carencia de alimento también, porque lo que produjo esto fue carencia de alimento. Y estos animales sobrevivían, algunos de herbívoros, sobrevivían obviamente con grandes plantas que desaparecieron por completo. Entonces solo quedaba hierba y solo los animales pequeños que lograban sobrevivir con esa poca hierba quedaron prácticamente como las siguientes especies. Los demás se van a morir de hambre. Y algunos obviamente soterrados. Después pasamos a la era del Cenozoico. Mesozoico significa el animal intermedio. Y Cenozoico significa la época de los nuevos orígenes. De hecho, la última etapa del Cenozoico se llama Neógeno, que habla del nuevo origen, ¿verdad? Cenozoico es nuevas especies de animales. Es la época de los mamíferos. Aparece primero el Paleógeno, ¿verdad? La etapa del antiguo origen, la época de los mamuts, la era glacial y toda esta etapa también interesante. Después aparecería la época del Neógeno, de los nuevos orígenes, después del descongelamiento, después de la era glacial. O sea, así que si quieren saber en qué época está inventada la famosa película de la era de hielo, es la era del Paleógeno. El ser humano va a ir apareciendo al final del Neógeno, en una pequeña etapa llamada Cuaternaria, ahí donde logramos aparecer nosotros, al final del Neógeno. Entonces ahora pasamos a la tercera parte, que es la evolución humana. Ya vimos un poquito de la evolución del planeta, del universo, luego del planeta y ahora del ser humano, para ubicarnos bien en estas etapas de la historia. ¿Preguntas hasta ahorita? Como les digo, es un pequeño repaso nada más informativo para que tengamos en mente la misma estructura de la historia. Hablemos entonces del origen del hombre, si no hay ninguna pregunta. Pueden levantar la mano cuando gusten para preguntar cualquier cosa. Vamos a ver a los parientes cercanos, que no son tan guapos como los que se ven ahí, en realidad. Estos se ven guapos en comparación a los demás antepasados. El ser humano pasó por un proceso de hominización. Le llamamos proceso de hominización a las diferentes etapas mediante las cuales se fueron produciendo mutaciones, ¿verdad? Que fue perfeccionando, obviamente, al ser humano. Decimos perfeccionando, pero en realidad fue mutando, ¿verdad? Cambiando.
¿verdad? El tipo de dinámica orgánica, anatomía, fisiología, que nos fue haciendo cada vez más aptos para la supervivencia. Entonces, todos estos cambios anatómicos que están predeterminados tanto por el consumo animal que tenemos, el consumo, bueno, el ambiente, ¿verdad? El clima, ¿verdad? Y algunos mutágenos también que pueden llegar a aparecer en el ambiente, los virus mismos nos pueden ayudar a cambiar o incluso a desaparecer. Por lo cual, esto es lo que se va produciendo. No es un proceso rápido. Esto fueron millones de años para poder pasar desde los primeros prosimios, por ejemplo, del primer Pithecanthropus, hasta el último Homo sapiens, que nos va a dar origen a la rama en la cual nosotros pertenecemos. Entonces, claramente, hay que entender que esto no puede ocurrir de la noche a la mañana. Por eso veo como insensato que a veces en las redes sociales le pregunten de repente, vaya, por ejemplo, si alguien dice yo creo en la evolución y le pregunta a alguien un poco religioso, demuéstreme que existe la evolución. Es un juego demasiado infantil pedir una prueba de la evolución cuando la misma ciencia ha dicho que para que ocurra un cambio, una mutación, a veces es rápida, como pasa con los virus que nos pueden enfermar y cambiar rápidamente la fisiología humana, y a veces muy lentos, ¿verdad? Que tarda años de adaptación, ¿verdad? Un elemento nuevo en el organismo que se va a ir adaptando. Pero claramente nos hemos ido adaptando. Para eso están las osamentas de homínidos antropoideos anteriores que nos demuestran una cercanía con ellos, ¿verdad? Una familiaridad con ellos. De hecho, tenemos básicamente diferentes clasificaciones en la ciencia. Nosotros somos de la clase de los homínidos, y esto solo dentro de la clase de los homínidos hay una serie de cambios evolutivos, solo de nuestra cadena de seres humanos. Y nosotros pertenecemos a una familia de primos llamados los hominoides, hominoideos. Estos primos son llamados antropomorfos. ¿Por qué? Porque se parecen al hombre. Tienen forma parecida al antropos, parecida al hombre. Por eso le llamamos antropomorfos, pero pertenecemos a la clase de los hominoideos, o hominoides también se le llama. Y juntos con los monos del viejo mundo y del nuevo mundo, pertenecemos a una clasificación llamada los catarrinos, de los que no tienen cola, diferente a los platirrinos que tienen cola. Y toda esta familia de platirrinos y catarrinos se le llama antropoides, es decir, los que parecen semejantes a los antropos, a los hombres. Eh, y por eso es que le llamamos parientes cercanos. No quiere decir que el hombre descienda del mono, como mucha gente sacó de contexto, pero sí hemos tenido mutaciones que se pueden perfectamente corroborar con los mismos hallazgos de los cráneos que se han ido encontrando y están en los diferentes museos de historia natural. Hay gente que aún hoy en día, en pleno siglo XXI, sigue creyendo que los cráneos que están en los museos de historia natural todos son falsos. No es posible falsificar algo así. Lo que sí se puede notar es que muchos de los cráneos han sido restaurados con masilla y se nota el cambio de color entre lo que es la masilla y lo que es el cráneo original. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Nos vamos a quedar aquí. Vamos al aula virtual para colocar la asistencia final. Ya les comparto pantalla. Si el día de ayer les dije que iba a compartir la diapositiva, siempre las estoy compartiendo. Si ya entraron al aula y lo han visto, ya está en la diapositiva del día de ayer. Así que es responsabilidad de ustedes revisar su aula virtual, ¿verdad? Vamos a ver la contraseña final para colocarla. Es la palabra orden. Los que recién ingresan, infórmense con el sílabus, vean el video que ya está en el aula de la grabación de las explicaciones de las tareas, pero no den mucha larga a eso, ¿verdad? Tienen que hacerlo diligentemente para que estén al día. Pero todo eso ya lo he explicado. Nos vemos, jóvenes. Feliz fin de semana.